¿Qué tal? Somos el equipo 1 y vamos a hablar de las teorías de la administración en torno a las revoluciones industriales. Somos Marcela Arellano, Kimberly Mayoral, David Enrique Muñoz, Dana Cabrera y Carolina Jiménez. La primera revolución industrial fue un movimiento tecnológico y científico que permitió al ser humano entrar en posesión de nuevos medios y elementos que hicieron más viable la producción, el desarrollo y superación cultural y económica del hombre y de la sociedad en general. Este periodo fue de 1760 a 1860. Administración y la revolución industrial. Se conoce que en estos años no ocurre una teoría en sí, ya que fue el principio de la evolución de la administración. Aún así, la producción fue la causa de buscar el fin de la administración y de la revolución industrial. Al igual, facilitar la manera de aplicar esfuerzo fue la primera solución, por consiguiente, el otorgar cargos y después el obtener un resultado eficaz. El realizar trabajos laboriosos en cuestión de horas e inclusive minutos fue lo que hizo revolucionar a la industria. La segunda revolución industrial fue un periodo caracterizado por los grandes cambios socioeconómicos entre 1860 y 1870 y más adelante en 1914. Fueron transformaciones provocadas por progresos técnicos en la industria química, petrolera, eléctrica y además en la administración, al igual como la aparición de inventos como el teléfono o el telégrafo. Al no existir ningún tipo de separación con la primera revolución, se suele considerar esta como una segunda fase de la anterior. La principal diferencia fue la velocidad de los cambios que fortalecieron y perfeccionaron lo que ya había creado la primera revolución. Además de lo relacionado con la industria y avances tecnológicos, la sociedad de la época también se transformó profundamente. Aparecieron nuevos métodos de trabajo, creándose por una parte como un nuevo tipo de mercantilismo y un capitalismo monopolista, y por otra parte organizaciones obreras que intentaban mejorar las condiciones del proletariado. La teoría científica. Esta intentó aplicar los métodos de la ciencia a los problemas de la administración, para así lograr una mayor eficiencia industrial. Y a continuación tenemos los principios de la teoría. Principio de planeación. Sustituir el criterio individual del obrero y la improvisación y la actuación empírica en el trabajo por métodos basados en procedimientos científicos. Principio de preparación. Seleccionar científicamente a los trabajadores de acuerdo con sus aptitudes, prepararlos y entrenarlos para que produzcan más y mejor, de acuerdo con el método planeado. Principio de control. Controlar el trabajo para certificar que se ejecute de acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto. Principio de ejecución. Distribuir de manera distinta las funciones y las responsabilidades para que la ejecución del trabajo sea más disciplinada. Autores de la teoría científica. Nuestro principal exponente sería Frederick W. Taylor. Es considerado como el padre de la administración científica, ya que investigó sobre la división de tareas en sus componentes más simples, los cuales fueron el estudio de movimientos y el cronometraje de estos, para que se pudiera determinar y exigir a los trabajadores el tiempo para realización de la misma, al igual que deducir los mejores métodos de ejecución en base a sus experiencias y resultados obtenidos. Nuestro siguiente autor sería Adam Smith. Contribuye con la división del trabajo en la economía del tiempo y del trabajo, expresando esto en su obra La riqueza de las naciones, la cual intentó llevar a la economía hacia una ciencia independiente. La obra es fundamentada en la economía política clasista y liberal, por ello se le reconoce a Smith como el padre del liberalismo económico. Al igual, su política implica la no intervención del Estado y la competencia no limitada. Para finalizar, tenemos a Robert Owen. Argumentó sobre mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los empleados. Expresó elementos tales como seguridad social de los trabajadores, evaluación y divulgación del rendimiento diario. Al igual, aseguró la vivienda y educación del trabajador. Fue considerado por Marx y Engels como un socialista utópico. Enfoque. El enfoque de la teoría científica fue el énfasis a las tareas. Se buscaba aplicar el método científico y las partes más comunes aplicadas eran la observación y la medición para los retos de la administración, para que así se pudiera aumentar la eficiencia industrial.
El enfoque a las tareas provoca una revolución del pensamiento administrativo en las empresas de aquellos tiempos. Se concluye que la única forma de elevar la productividad era haciendo que los trabajadores fueran mucho más eficientes. Herramientas. En la segunda revolución industrial se usaban materiales como el acero, aluminio, níquel, entre otros. También se implementaron nuevas sustancias a la industria química, orgánica e inorgánica. Por otro lado, el implemento de nuevas fuentes de energía sirvieron como herramientas para la creación de medios de comunicación y medios de transporte. También se implementó una nueva forma de organización del sistema de producción, el Fordismo y el Taylorismo. Taylorismo. Este concepto procede de los postulados del padre de la administración científica, el estadounidense Frederick W. Taylor, que como vimos anteriormente, él ideó un método para organizar la actividad laboral, que se basa en la especialización de los trabajadores, el control del tiempo destinado a cada actividad y a la división de tareas. Fordismo. Este concepto es un modo de producción caracterizado por hacer que la misma se realice en serie o en cadena. Su nombre deriva de uno de los progenitores ideológicos, Henry Ford. El Fordismo significó una verdadera revolución en lo que respecta a productividad y en el acceso a un mercado de masas, gracias al recorte de costos logrados. A continuación tenemos las referencias de nuestro trabajo. Muchas gracias y espero que hayan disfrutado y aprendido mucho.